mañana bendecimos tu nombre, te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque eres maravilloso, Señor. Eres fiel. No podemos decir otra cosa sino, Señor, que tú eres extremadamente fiel a nuestras vidas. Y por eso estamos nosotros agradecidos en esta mañana de poder estar en tu casa. Es un privilegio inmerecido, Señor. Es un privilegio que no merece nuestra vida, Señor. El poder estar cantando, adorándote, Señor, y saber que nuestra alabanza puede llegar a la presencia del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Gracias. Háblanos hoy, ponemos las diferentes necesidades que tu pueblo pueda traer en esta mañana, Señor. Esas necesidades que pueda traer, Señor, en el nombre de Jesús las ponemos delante de ti. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Abra su Biblia, hermanos, abra su Biblia en el libro de la segunda epístola de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Estuvimos empezando a estudiar este pasaje el día viernes, hermano. Gloria a Dios. Los niños, si quieren, se pueden subir al segundo nivel. Ya los están atendiendo allá. A los niños que quieran estar allá arriba. Amén. Y yo quiero, hermano, que usted abra su Biblia, entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo, vamos a leer del 1 al 7. Y es bien interesante el saber, hermano, usted sabe que hemos estado hablando sobre el reino. Y hermano, es increíble saber que el reino, hermano, pues no es un reino como nosotros lo conocemos. Aquí es diferente. Estuvimos hablando un poquito, hermano, y hemos estado hablando estos días que no es comida, no es bebida, hermano, y tiene otras características especiales para poder entrar y ser parte de este reino. Y fíjense que hoy quiero hablarles un poquito sobre el sufrimiento, porque es una parte indispensable. No quiero que usted comprenda que estoy hablando de un evangelio solo de sufrir y de malos momentos. No, estamos hablando que uno de los requisitos para poder entrar al reino de los cielos es tener mucha paciencia y tener mucha fe. Y la paciencia y la fe solamente pueden crecer en nuestras vidas o pueden desarrollarse a través de las pruebas, a través del sufrimiento. Entonces es interesante ir viendo, y dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está hablando de muchas pruebas. Pero mire que dice la Escritura en el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo que delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermano, en esta mañana quiero seguir desarrollando el tema porque el viernes estuvimos hablando sobre el reposo para los que sufren. Y el viernes hablamos básicamente, hermano, del versículo 7, hermano amado, donde dice que vosotros son, que los que son atribulados, los que pasan sufrimiento, los que pasan persecución, que es un preámbulo, hermano, para que nuestra paciencia y nuestra fe puedan desarrollarse. El Señor pues no solamente manda las pruebas, también, hermano, estuvimos hablando algo bien interesante que a mí me gustó mucho,
hermano, al final el tema del sufrimiento no es el inicio, sino es la puerta que el Señor tiene preparada para que el pueblo de Dios pueda entrar en el reposo de Dios. Y estuvimos hablando, hermano, básicamente de algunos ejemplos. Estuvimos hablando, por ejemplo, de Job, el dolor de Job, un personaje que tuvo problemas muy serios, hermano. Perdió bienes, perdió familia, perdió sus hijos. ¿Puede usted creer que Job, en un abrir y cerrar de ojos, perdió 10 hijos? Nuestros hijos se enferman de gripe y nosotros ya sentimos que se nos va la vida. Imagínense que le vengan a decir, sus 10 hijos se murieron. ¿Cómo sería esa noticia para Job? Pero ese fue el sufrimiento, fue un preámbulo que Dios utilizó para mostrarle a Job que había un reposo. Estuvimos hablando de José, estuvimos hablando de David, estuvimos hablando aún de Pablo. Yo le decía a los hermanos, qué interesante, el ministerio del apóstol Pablo, porque cuando le hablan a Ananías que tenía que ir a orar por él, le dice, este hombre es un instrumento que yo lo voy a usar poderosamente, dice yo, parafraseando, pero es necesario que él tenga mucho sufrimiento por mi nombre. Si usted revisa la vida de Pablo, no fue Pablo, que solamente Pablo estuvo, hermano, predicando en mega iglesias, en campañas, que lo trasladaban en los mejores carros. No, Pablo fue un hombre sufrido. Fue tanto el sufrimiento de Pablo que dice la escritura que un demonio lo abofeteaba todos los días. ¿Puede usted imaginarse ese proceso de Pablo? Pero, hermano, cuando dice Pablo, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando dice Pablo, he peleado la buena batalla, ahora me está guardada la corona de justicia. Era porque el sufrimiento, hermano, que Pablo había tenido, era el preámbulo. ¿Para qué? Para entrar en el reposo. Pero esto estuvimos hablando el día viernes, hermano amado. Pero hoy les quiero hablar un poquito y dejarle en su corazón que si no hay pruebas, si no hay sufrimiento en nuestra vida, no vamos a ser dignos del reino de Dios. ¿Y cuántos queremos ser dignos del reino de Dios? Esta es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Hermanos, sin duda alguna hoy nosotros tenemos que entender que el llegar a ser digno para el reino no se trata que un hombre venga y gane los derechos por sus propios méritos. Usted sabe que, por ejemplo, hoy en los desfiles, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes llevan las banderas? ¿Ah? Los abanderados. Son aquellos que son dignos de llevar la bandera, pero ellos son dignos por sus méritos, por sus calificaciones. ¿Sí o no? Yo solo una vez pude llevar la bandera, hermano, cuando estuve en la universidad. Pero mire, hermano, ¿sabe por qué en básico nunca pude llevar una bandera? No me gustaba el inglés. Mire, hermano, idioma tan complejo para mi vida, hermano. Yo siempre lo digo, si yo gané inglés en básico fue porque mi papá era el director del instituto. Si no, tal vez no me todavía estuviera yo en tercero básico, fíjese, hermano, porque mi English no es perfecto, hermano. Me gusta más el francés. Sí, el francés lo domino más, principalmente si lleva frijolitos, si lleva quesito, un poquito de chirmol. Una noche de esta semana, como a las 12 de la noche, me dio hambre y estoy tratando de hacer un ayuno intermitente, claro, con la mano. Pero vi un par de franceses mal parqueados ahí. Y abro la refri y había un chirmolito, hermano, con tomate y tomate, hermano. Agarrar 3 cucharadas de chirmol, agarré mi francés y así, miren, ¿no? Francés y chirmol fue mi comida de la noche. ¿Pero por qué les digo yo eso? Ellos son entonces, hermanos, los dignos porque llevan sus calificaciones. Pero como estamos hablando de un reino totalmente diferente al de esta tierra, hoy estamos hablando que no es porque se tenga derechos, porque se tenga, hermano, los méritos obtenidos por sus fuerzas, sino dice que se trata, hermano, de la prueba de la perseverancia y de la fe y de la paciencia a causa de la aflicción.
Y cuando empezamos a hablar nosotros de dolor, cuando empezamos a hablar nosotros de aflicción, cuando nosotros empezamos a hablar de pruebas, hermano, ahí como que dice, este evangelio como que no mucho me gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta tener un dolor de cabeza? Empieza un pequeño piquete en la cabeza y lo primero que uno hace es, vamos a tomar una aspirina fuerte, rápido, porque no le gusta a uno el sufrimiento. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Si alguien vino y también pasó un proceso de sufrimiento, y en el sufrimiento, hermano amado, en el dolor, aprendió la obediencia, dice la Escritura, fue nuestro Señor Jesucristo. Él empieza su ministerio, hermano, imagínense, hermano, desde el vientre, ni siquiera desde el vientre, dice que el Señor dice, yo voy, Padre, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá a redimir? No se puede, ¿quién podrá ir? Digo, tú me has preparado un cuerpo desde antes de la fundación del mundo, yo voy a ir. Y lo mandan, hermano, y dice Filipenses que él dejó su deidad, dejó su poder, dejó su trono, hermano, él dejó todo y se volvió, hermano, un hombrecito, un hombre en el vientre de una mujer. Ahora, ¿por qué le digo que sufrió desde ahí? Desde que dejó su trono, hermano. Desde el sufrimiento. Vienen en el vientre, hermano, y no fue rechazado Jesús. En el vientre. Fue rechazado. O sea, digo, no, yo no voy a casarme, mejor me voy a huir. Y hermano, fue desechado desde el vientre. Nace Jesús, ¿y qué? Y empieza la persecución porque el rey, Herodes, si no estoy mal, lo quería matar, ¿o no? Y empiezan, hermano, a irse de lugar a otro, y hermano, y aparece Jesús hasta los 12 años, y después aparece a los 30 años, empieza su ministerio. ¿Y cómo empieza su ministerio? Siendo bautizado, hermano amado, y dice que el Padre se manifiesta, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Qué poderoso, diría usted, qué hermoso. Y aparece el Espíritu Santo y se posa encima y uno dice, qué glorioso. Pero dice la Escritura que terminando ese episodio de su vida, dice, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y empieza un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero el sufrimiento no era en el estómago. El sufrimiento no era en el vientre. Aunque para muchos tal vez sí, ¿verdad, hermano? Para mí hubiera sido un sufrimiento terrible. Dice la Escritura que venían, hermano amado, demonios. Venían, hermano, a atacar. La Biblia dice que venían bestias. ¿Qué bestias serían, hermano? Eran gentes espirituales. Una versión, si no estoy mal, en Juan habla de que tenían que venir ángeles, hermano, a fortalecer. No era sufrimiento eso. Empieza su ministerio, hermano, empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y viene, y a los que vino, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron, lo rechazaron. Y empieza, hermano amado, circunstancias, persecuciones, hermano, limitaciones, pero viendo el poder de Dios, viendo el respaldo del Padre en su vida, hermano. Yo te voy a decir en esta mañana, si estás en medio de una tormenta, si estás en medio de un proceso, si estás metido, hermano, en un proceso de aflicción, yo solo te voy a decir que hay un Dios poderoso que te respalda, un Dios que te dice, yo estoy contigo, y tú y yo somos mayoría, y hermano, se puede levantar el que se pueda levantar, pero si el Señor va contigo, el Señor va a ser el que va a pelear tu batalla, hermano. Y si te sientes, ya no puedo de esto, ya no me voy a levantar, está doliendo el corazón, qué sufrimiento, solo recuérdate de nuestro Señor Jesucristo, que dice que en su cuerpo llevó el precio de tu paz. O sea, hermano, es necesario pasar temas. No te voy a decir, o no te estoy predicando que tu vida solo tiene que ser fracaso o sufrimiento, no. Tienen que haber procesos en tu vida, porque es necesario que si no tienes paz, y si no tienes paciencia, y si no tienes fe, no vas a poder, hermano, ser digno de Dios. Yo le decía a los hermanos el día viernes, es como cuando usted va a llegar y le dice, a ver, ¿cómo está tu tanque de paciencia? Full.
Y tu tanque de fe, full, adentro. Eres digno. Se va a aparecer alguien y va a decir, a ver cómo está tu tanque de paciencia en reserva. ¿Cómo está tu fe? En reserva. Hay que empujarte para arrancar. No eres digno. ¿Por qué te digo yo eso, hermano amado? Porque el sufrimiento por causa de Cristo es evidencia que le pertenecemos en su reino. Oiga, el sufrimiento por causa de Cristo no es por causa nuestra. Porque hay que diferenciar, ¿verdad? Ay, hermano, es que fíjese, hermano, que tengo una persecución terrible. Ay, sufriendo y le pido al Señor que me aumente la paciencia y la fe. ¿Y qué prueba está pasando? Es que di 3 cheques sin fondos, hermano, y ahora me están persiguiendo. Eso no es persecución por causa de Cristo, hermano. El sufrimiento por causa de Cristo. Porque, hermano, nosotros tenemos mucho sufrimiento. Yo le voy a decir, muy pocos son verdaderamente. ¿Sí? Siempre le he enseñado a los demás son por nuestras malas. ¿Sí? Quiero decir algo, hermano, en medio de todo esto, Dios es misericordioso. Es que lo único que te dice papá es, a la próxima, mejor consúltame. A la próxima, no le vayas a la comadre a preguntar, mire, comadre, ¿qué hago? Pregúntame, ahí está mi Espíritu Santo, contigo. Solo deja que tu oído permita que verdaderamente pueda oír la voz de mi Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad, al reposo, hermano, a la paz. Ciertamente va a haber un tema, hermano. Yo le voy a decir algo, sería plan de Dios. Mire, que Jonás se ha ido a Jope y a otro lugar, no a donde Dios lo mandó. ¿Sería voluntad de Dios así? No. Palabra tácita, vas a ir a Nínive y vas a ir a predicar 40 días, si no estoy mal, 40 noches, y vas a ir a predicar, que voy a destruir si no se arrepiente. Mire, él se va por otro lado. A todo momento difícil, pero siempre vio la misma. Mire, ¿en dónde estuvo Jonás? Y elevé mi oración ¿desde qué? Desde el vientre, pero no dice el vientre. Hay en la oración de Jonás dice que en el Seol, hasta dónde lo llevó ese vientre, que era lo que estaba verdaderamente pasando. Pero Dios, hermano, Dios no lo dejó. Somos hijos de Dios. Mire, que no sé si a mí me estremeció. Mire, le voy a decir la verdad, hasta escalofríos me dio cuando la profecía decía, tiene sello. Y el sello que tiene es que pertenece. ¿Cuántos tenemos ese sello de Dios hoy? ¿Cuántos le pertenecemos al Señor? El Señor no te va a dejar. Dignos no significa perfecto, sino que, hermanos, que estemos trabajando en la alineación de nuestra fe, de nuestra conducta, que estemos creciendo en donde, en nuestra. Yo le decía a los hermanos el día viernes, yo soy un hombre impaciente. El Señor tiene que trabajar conmigo mucho. Pero como decía un hermano, Señor, dame paciencia, pero ahorita. ¿Verdad que así no se puede? La paciencia es el resultado. Fíjese que paciencia, hermano, no dice que no es el sinónimo de aguantar. La paciencia es sinónimo de en el momento de la prueba. Y Jesús nos muestra paciencia. Ahí estuvo 40 y se le aparece el enemigo. ¿Tienes hambre? Que no era mentiroso. Usted dice, ¿quiere comer? No, gracias, dice, aquí le está cayendo. ¿Verdad?
Pero Señor, no tienes hambre. Era la verdad. Esas piedras. Pregunto, ¿Señor Jesucristo lo hubiera podido hacer? Sí, pero no era la voz que él tenía que oír. Él hubiera obedecido una voz contraria a la de su padre. ¿No? Y empiezan procesos. Entonces, hermano, en ese proceso, y viene otra prueba, y viene otra prueba, y el Señor tenía paciencia. Entonces, mire, encontré una frase que me gustó mucho, dice que el sufrimiento es entonces una prueba de nuestra autenticidad. El que no pasa y el que no tiene sufrimiento no es auténtico. Como dicen por allá, ¿este es original? Pues chafa. ¿Y usted es el original? Decía un amigo ahí. ¿Original? Pues chafa. El sufrimiento, entonces, es una prueba de que estamos, hermanos. Eso, hace muchos años que estaba ahorita, me acuerdo de un hombre de Dios, hermano, que decía, cuídate que no te pase nada. Si no te está pasando nada, cuídate, porque puedes estar en el lugar o en el camino. Porque tenemos que aprender, hermano. Mire, simplemente, solo voy a poner un ejemplo simple. Simplemente con que usted diga, voy a cambiar mi manera de pensar o mi carácter, ya empiezan batallas en un sí o no. Ya empiezan nada. Ya no voy a tener griterío, por ejemplo. Solo con que usted empiece a trabajar eso, ay, se le viene a uno el mundo entero. Cuando usted dice, ya no, Señor, ayúdame esto, empieza como que el bombardeo. ¿O no? ¿Ve que sí? Y empieza, no, hoy voy a dejar esto, y es cuando más. Me contaron ahí un chiste, o no sé, una anécdota, no sé. Llegó un profeta de esos, profeta, el Señor y eso fue una situación muy difícil, ahorita me acordé, fue algo real. Y se quedó y en una profeta, voy a, termino de comer. Llamó al el señor ya es grande en edad, ya tiene, venga chofer, no sé cómo le digo, ten cuidado, le digo, ten cuidado, puedo ver que una mujer de mi falda ya va a seguir, tené cuidado. Y al tiempo, llegó este señor que le digo que me estaba con la situación, y dice, vos fulano, vení, ¿cómo has estado? Enojado, le digo. Esa profeta es una mentirosa, ¿ves? ¿Y por qué es una mentirosa? Esperando estaba la de minifalda y no llega, dijo. Aparte de estar esperando que venga, ¿verdad? Pero cuando usted dice, no, yo me voy a guardar, yo ya no voy a hacer eso, no vienen a tratar. Y empieza el verdadero sufrimiento por Cristo. ¿Por qué dice el sufrimiento por Cristo? Porque por Él me voy a consagrar, por Él me voy a guardar, a Él voy a buscar, a Él voy a servir, a Él voy a rendir mi vida. Ahí empieza el sufrimiento. Ahí empieza la prueba de nuestra fe. Ahí empieza la prueba. Ese es el sufrimiento por Cristo, cuando dice, no, Cristo es mi todo. Imagínese, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya no voy a vivir. Y usted y yo podríamos decir en esta mañana, yo voy a tratar de ya no vivir yo. Ya no vivo yo, para que Cristo vive en mí. Va a empezar usted a sufrir. Y su fe va a crecer. No va a valer. ¿Sabe por qué? Porque no solo nos van a mandar el reposo, sino también tomar como un gestión digno del reino. Y se acuerda usted que hay varios textos. Dice, mi hermano, que seamos dignos, que estemos despiertos, que estemos, hermano, ávidos, que estemos pendientes para ser llamados dignos de huir. Ahora que sí es la palabra que ahí habla
y ser tomados por dignos. Entonces, ¿qué significa eso? Hermano, en otras palabras, nos van a venir a calificar qué cualidades, qué es lo que hemos hecho. Has tenido paciencia, sí, por causa de Cristo. Has crecido en fe, sí, por causa de Cristo. Entonces, hermano, estamos sufriendo por Cristo. Es ¿cómo? Voy a decir algo, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo con propiedad? Hermano amado, le voy a decir, quieren meter un tema, iba como, no se niega a usted mismo, no tenga pena. Pero si empezamos a revisar, hermano, los que fueron dignos para el reino, nosotros todavía estamos. Fíjese que váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Le contaba yo a los hermanos que hace muchos años encontramos a unos conocidos que pastorean una iglesia aquí en Guayaquil. Y mi esposa hablamos con ellos y mi esposa dice, la esposa del pastor le pregunta, ¿y cómo está? ¿Cómo está, hermana? Ay, hermano, mira, hay pruebas, estaba ahí pasando un momento muy difícil con su salud. ¿Y sabe qué le dijo la esposa del pastor? Momento, le dijo. Nosotros somos hijos de Dios y a nosotros nunca nos tiene que ir mal. Nosotros nunca tenemos que sufrir. Nosotros nunca tenemos que pasar desierto. Nosotros, yo no sé qué evangelio cree, pero el que está hablando aquí que yo tengo que el pueblo tiene que aprender a ser dignos y ser considerados dignos del reino. El digno que el requisito es paciencia. ¿Y cómo se obtiene la paciencia? A través de la prueba. ¿Sí? Entonces, hermano, mire, que dice 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Los discípulos sufrieron persecución por predicar a Jesús. Los llamaban, hermano. Y los vamos, y mire, a Pedro lo metieron a la cárcel por predicar de Cristo. Bueno, ¿a cuántos de nosotros hemos sufrido verdaderamente persecución por predicar de Cristo? En los trabajos hemos sufrido nosotros persecución. Lo ha llamado alguna vez su jefe y le dijo, mira, si seguís hablando de Cristo, te voy a despedir. No, como le he contado siempre, en los trabajos hasta los 5 años se dan cuenta que somos cristianos. Imaginen qué testimonios estamos dando, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo yo eso? Bueno, ellos salieron gozosos. Hermano, ellos estaban siendo perseguidos. Ellos vivían en persecución, pero cuando miraban ellos la persecución, no la miraban como una derrota, como una vergüenza. Ese sufrimiento no lo miraban ellos vergonzoso o doloroso. Ellos se sentían felices y gozosos de poder ser, hermano, ser personas que estaban sufriendo por la causa. Y hermano, y en ese entonces, laceraban a las personas. ¿Sí? Entonces, el dolor se volvió mire, qué interesante, porque en ese entonces la persecución a la iglesia, ¿sí? La persecución, entonces se volvió el dolor una señal digna, porque estaban asociadas. Pero será que nosotros, hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a sufrir hasta derramar sangre? Y no está hablando de derramamiento de sangre, así que, espéreme, no. Hermano, eso habla de un sufrimiento de estar perdiendo la vida natural con tal de estar asimilando la vida. Eso es doloroso. Dejar la vida natural está arraigada en nuestra vida.
¿O no? ¿O no cuesta dejar el mal carácter? No cuesta dejar los malos pensamientos. No nos cuesta, hermano, dejar las malas costumbres. ¿Sí? Nos duele, porque como que es parte de nuestra naturaleza. Pero mire, entonces empezamos a ver que los discípulos, ¿cómo fueron los discípulos? La iglesia del principio fue una iglesia perfecta, porque el dolor estaba asociado a qué? A Cristo, hermanos. Yo, en el proceso, hermanos, vida y principalmente en el tema, como le dicen, en la pasión de Cristo, como se ha denominado, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús iba risa y risa después de ser lacerado? No, que iba con sumo gozo, esa parte, dice Hebreos, que iba con sumo gozo hacia la cruz, hasta la muerte, porque sabía que a través de esa muerte iban a haber muchos vivificados, iban a haber muchos reconciliados, y entre esos muchos está usted. Entonces, ya se dio cuenta, mire, oiga hermano, ¿cómo empieza la iglesia espiritual? ¿Con poder o no empezó con poder? Bueno, cuando oraban temblaba la tierra. Fíjense que este martes usted y yo vinimos a orar, hermano, y a empezar a temblar la tierra por la oración. Hermano, nos hace falta experimentar muchas cosas. El primer mártir que la palabra nos describe en la escritura está ahí también en Hechos, adelantito, 7:54. Usted sabe que, hermano, estaba Esteban hablando del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Él estaba hablando de Cristo, él estaba hablando de la muerte, de la resurrección, él estaba testificando de lo que Cristo era. Y los que lo estaban oyendo, dice la palabra, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a unas contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo besaron. ¿No dice así? ¿O así dice? Lo apedrearon, dice, mire qué tremendo. Dice, le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un jovencito que se llamaba Saulo. Mire, es una de las primeras veces que mencionan a Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Estaba sufriendo como Cristo, pero hermano, ese sufrimiento cambia el corazón. ¿Qué hubiéramos dicho usted y yo si hubieran estado apedreando? Saber que no hubiéramos dicho, ¿verdad, hermano? Ay, saber que hubiéramos dicho. Pero mire lo que les dice, Señor, no les tomes en cuenta. Ahora, le digo, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que era un hombre lleno del Espíritu, sufriendo por causa de Cristo. ¿Sí? Mire, dice, hermano, aquí apunté, su muerte demostró que fue contado como uno de los dignos del rey, pues su testimonio fue poderoso, aún con el futuro padre. Ese jovencito, sí, dice, estuvo buenísimo que hayan apedreado a ese.
sin saber que más tarde Pablo también iba a tener la misma locura de ese tal Esteban y que iba a sufrir más todavía. Les dijo, no me importa, yo lo doy todo lo que quiero como basura en relación al conocimiento de Cristo. Mire, hermano, en Hechos, en Hebreos 11:38 nos habla de los mártires, de los dignos. Revisemos eso, hermano. Mire, qué interesante. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de qué, hermano? De los héroes de la fe. ¿Sí? Nos habla qué es la fe, nos habla de Abel, nos habla de Enoc, de Noé, de Abraham, nos habla de Isaac, de Jacob, de José, de los padres de Moisés, de Josué, habla de Rahab, ¿sí? Habla de muchos héroes de la fe. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Mire, el verso 37, el 30, déjenme ver, el 33, que por fue conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, afilaron, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mire, pues, uno dice, qué ejército tan poderoso todo lo que hizo. Pero mire lo que dice más adelante. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas por otros atormentados no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Como que como que da a entender que tuvieron la oportunidad de negociar, a no morir tan difícil, no, vamos a morir difícil, porque también queremos el mismo nivel. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones, ¿sí? Y encarcelamiento. Fueron apedreados, aserrados, los héroes de la fe. ¿Esto está en la Biblia, ¿sí? ¿O solo mi Biblia lo dice así? Dice el 37, 11:37 de Hebreos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de tenerlo. Que un día puedan decir eso de nosotros. Este mundo no es digno de tenerlo. Pero ya cómo murieron los héroes de la fe. Y fueron tomados como héroes. Mire, y ya se dio cuenta que hasta Sansón está en la lista. Sansón después de haber cometido tantos clavos, hermano, perdóneme la expresión tan chapina, pero está entre los héroes. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errado por el desierto, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en la tierra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de Dios. Quien dice, no solo ellos fueron perfeccionados, también ustedes van a llegar a ser perfectos. Y hoy, hermano, sé decirle que una persona tan fuerte como esa, se haga mejorar. Este tipo de personas, hermanos, batalla, alma, pero una situación que nos corriendo a ver que entraran ahorita unos 20 hombres al grupo, vamos a cerrar a todos, no a encerrar, cerrar, de serrucho, de partirlos a la mitad. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera yo?
No, es que fíjense que, no, yo no soy el pastor, fíjense, a mí me invitaron solo para una charla motivacional hoy. ¿Qué haría usted? Que entrara un grupo de 20, 50 hombres aquí con una AK-47. Bueno, de este lado los que son cristianos y de este lado los que son visitantes. ¿Cuántos quedaran? ¿Cuántos quedaran? No, si a mí me invitaron hoy. No, ¿por qué no tenía nada que hacer? Como yo no estoy en Chinabajul, por eso me vine a ver el partido, me vine al culto. ¿Qué haríamos nosotros con una persecución como esa? Sí, hermanos, y a veces aquí el hermano está caliente, ya paramos, ¿no? ¿Y qué pasó? Es que no me saludó el hermano. Y pasó y mire, así me hizo el pie. Y de repente el otro hermano que así como yo que ya ni miro, pasó machucándole el callo, ¿verdad? Pero otro no, es que así vio de una vez, así hizo, mire, y todavía hizo así. No, hermano, tenemos que aprender, hermano, ¿a qué? A buscar servir, porque hay un reino, hermano, perfecto. Mire, doy otro ejemplo. Pablo y Silas, hermano, ser apóstol de este nivel. Eso es. Después, Hechos 16, usted lo va a leer en su casa, 25 en adelante, del 22 al 25 nos habla que después de ser azotados y encarcelados injustamente, cantaban himnos a media. Así como usted cantaba hoy en la mañana, cuando el hermano Juanito estaba. Igual que usted cantaba, Pablo y Silas. ¿Qué cree usted? ¿Cantaría así como usted cantó hoy? Usted viene bien desayunado. Aquí puedo yo ver que de algunos hasta usted fueron a desayunar. Usted viene bien trajeado, viene bañadito, bien limpio, viene cómodo. Pablo y Silas habían sido, hermano, azotados, encarcelados. Estaban encarcelados injustamente. ¿Sabe por qué? Porque estaban predicando de Cristo. Pero el sufrimiento no apagó la. El sufrimiento no apagó el gozo. Hermano, ¿a usted qué le quita el gozo? ¿Qué nos quita a nosotros el gozo? Cualquier pueblo que viene a la iglesia debería ser un pueblo bueno. Cuando entra en esa puerta ya debería ir cantando y danzando. Viene gozo. A mí no me gusta ver y el deporte. ¿Ha visto usted cómo entran esas barras, parece que le llaman de las porras de otros países? Llegan al estadio con horas de anticipación, ellos brincando y cantando siempre. Y usted que viene a adorar y yo vengo a adorar al Rey de Reyes, estamos a la puerta. El sufrimiento no les quitó el gozo. El sufrimiento no les apagó la. El sufrimiento no les quitó el deseo de adorar. Yo siempre, mi hermano, ¿cómo sería eso? Corriéndose las ratas. Ellos estaban en el lugar más, hermano, más feo de la cárcel. Dice que estaban en un sótano prácticamente. Hermano, sí, cómo se siente gozoso, hermano. Ay, cantemos, hermano. Amén, hermano. Cantemos. Y empiezan.
¿Qué cantarían, hermano? ¿Qué cantarían? Ahí la Biblia no describe qué cantar. Pero sin duda alguna empezaron a cantar. Empezaron a decir, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Hay un canto que dice, por la obra que hace. Hermano, yo no sé qué le cantaba Pablo y Silas al Señor, pero eso hizo, hermano, que la tierra empezara a temblar y que hubiera un terremoto. Ahora, cuando usted diga, como ahora está de moda, ¿verdad, hermano? Hasta los celulares avisan después de 5 segundos un temblor o algo así. Ahora todo está moderno. Un temblor en Perú, usted diga, había gente orando. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Tembló en Huehuetenango. Ay, la casa está. Pero miren, ¿qué pasó, hermano amado? Estos hombres empezaron a cantar. El sufrimiento no apagó su fe, sino que volvió ese momento de dolor en una manifestación para dar gloria a Dios. Y mira, hermano, que hubo después de ese sufrimiento. Ver la corona de paz. Dice que el carcelero, hermano, y toda su familia aceptaron y a medianoche los estaban, hermano, bautizando. Ahora le pregunto, ¿Pablo no es hijo del rey? Según lo que miramos. Y mire, hermano, y podíamos hablar más. Mire, una iglesia, la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu... ¿Qué significa tribulación? Sufrimiento. La iglesia de Esmirna era una iglesia. Y dice, no temas en nada lo que has de padecer, no que te voy a quitar el padecimiento. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte que yo te voy a dar la corona de vida. Ay, hermanos, queremos vivir eternamente y para siempre. Pero en la presencia del Señor, hermano. Y eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón. Jesús, hermano, les declara, hermano, que hay que pasar un tema de sufrimiento por parte de Él. Y si no, nosotros no vamos a poder ser dignos del reino. El ser digno del reino no significa, hermano, que uno pueda tener en esta tierra muchos recursos económicos. No está hablando de eso. Está hablando del resultado, hermano, de la fidelidad. Porque yo le voy a decir una cosa, si usted tiene fe y tiene paciencia, es porque usted entiende. Está aprendiendo la fidelidad. Y lo que el Señor quiere es hombres y mujeres fieles. Entonces, hermano, voy terminando. La aplicación práctica de este versículo 5, vayamos a ver el versículo 5 de Tesalonicenses. Esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual ustedes también están padeciendo. Pregunto en esta mañana, ¿estamos verdaderamente padeciendo? ¿Estaremos nosotros padeciendo por el reino de Dios? Y si no lo estamos haciendo, yo creo que es el tiempo, Señor, yo quiero aprender a padecer por el reino. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo quiero ser tomado como digno del reino. Y tenemos un llamado, hermano. El supremo llamamiento, la palabra. Y ese supremo llamamiento, hermano amado, es todo esto que hemos estado viendo. El supremo llamamiento suyo es consagrarse, es consagrarnos. El supremo llamamiento para nosotros, para el pueblo de Dios, es consagrarse, guardarse, ser tomado como digno. No por nuestras obras, no por lo que hacemos o que tengamos,
sino porque somos fieles y hemos aprendido la fidelidad en medio de la paciencia y en medio del crecimiento. Entonces, hermano, el ser digno no se mide en palabras, sino en una respuesta a la prueba. ¿Cómo responde usted a las pruebas que le vienen? ¿Cómo responde usted cuando viene una prueba? Ay, viene una prueba. Ya, mejor ya no voy a la iglesia, dice uno. ¿Verdad? Ya no voy a seguir caminando mejor. Ya no. Tanto problema buscando a Dios. Y hermano, yo en estos días he estado gritando y pidiéndole al Señor su auxilio y su misericordia. No, y he entendido que el evangelio es personal. Yo no lo puedo obligar a usted. Usted sabrá cuánto, hermano. Y aquel día, ay, hermano, ¿sabes qué, Señor? Me tenés que llevar porque al final yo no sabía nada de eso. Usted no le va a poder decir. ¿Sí? Señor, no, usted no va a poder explicar, yo no voy a poder explicarme delante del Señor y decir, Señor, es que fíjate que, ay, es que tenía mucho trabajo, Señor, se le explicaba, mucho trabajo, que muchos problemas, que muchos hermanos, busquemos al Señor mientras pueda hacer allá. Busquemos en medio de luchas, hermano, ¿por qué le están viniendo batallas? Yo le voy a decir algo, yo he entendido algo, porque a veces tienen problemas con el trabajo, porque el enemigo ya no quiere que usted va a alcanzar más buscando. Yo siempre le he dicho algo. ¿Cómo se pagan las deudas? ¿Sabe cómo se pagan las deudas? No trabajando 28 días, 28 horas al día. Las deudas se pagan siempre. Dice la Biblia, cada primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir. No le estoy diciendo, entonces, hermano, yo lo quiero aquí mañana. A todos los hombres de esta iglesia los quiero mañana de 8 a 8 de la noche. Y el martes también. No, 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 no. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar. Mañana levántese tempranito y vayas a trabajar gozoso y responsable en su trabajo. ¿Eh? Pero recuérdese que el martes tenemos una cita a 7:30 de la noche. Haga, trabaje. ¿Sabe? Menos media hora voy a llegar a orar. Son 45 minutos, es una hora. Tengo que llegar, Señor, ayúdame, auxíliame. Aquí está mi vida, tú conoces qué hay en mi corazón. Y estoy teniendo problemas, estoy teniendo situaciones. Dame una luz, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Espíritu Santo? Miércoles a trabajar. Jueves vaya a trabajar. Viernes vaya a trabajar. Y venir, hermano. Y buscar el rostro del Señor. Eso es la vida del cristiano, hermanos. Y cada día en su trabajo hay muchos hermanos que viajan y van en sus vehículos o en transporte, Señor, pensando, no, hermano, también se vaya a descuidar y se vaya a quitar, ¿verdad? Yo soy espiritual y me voy orando desde aquí hasta la Mesía, no llega ni a Las Vegas, hermano. No, tampoco es así. Bueno, no es así. Vaya, aquí, auxilia, me abre las puertas, Padre, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Mí, qué bendición a veces es el viajar, hermano. Incluso hemos viajado, después de una oportunidad nos fuimos a las 12 de la noche para Waterloo. Y nos fuimos orando. Bueno, les dije, ahorita yo soy mero raro para viajar, hermano. Yo para viajar y no dormirme, tengo que ir oyendo música. Pero no música así alegre, sino música así de adoración. Me pone usted música de adoración y yo voy tranquilo. Y toda mi familia, si me molestan, ay, papá, dice, ya vas a poner esa música, a nosotros sueño nos da. Y aquí el que no se tiene que dormir, yo les ustedes duermen. Nos fuimos oyendo, hay ahora versiones, hermano, hay Biblias que son la traducción, ¿verdad? Nos fuimos oyendo, nos oímos todo Job, y nos oímos la mitad de creyentes en el día, orando, pidiendo la Señor, platicando. Damos nuestros momentos de intimidad. ¿Sí?
usted, no lo digo, estoy trabajando, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? Gloria a Dios, estén pagando, gloria a Dios, y te alabo, Señor, reprendo al diablo, Señor. No, hombre, no es así tampoco. ¿Eh? O la hermana vendiendo pollo, ¿verdad? O vendiendo en la carnicería. Te reprenden, la gente ya no le va a llegar al negocio. Lo que tenemos que tener es esa cosa. Eso es lo que tenemos que aprender. Señor, yo quiero morir por ti, para que tú vivas. El sufrimiento nos asocia con Cristo. ¿Sí? Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Hay que padecer por Cristo y en Cristo. ¿Sí? Mire, qué interesante. El padecer con Cristo a veces va a llevar consecuencias. ¿Sí? Mira, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas. Y eso le habla a los jóvenes que están en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Hoy hay mucha presión social. Si no haces eso, si no te tomas esto, si no te fumas esto, si no miras esto, si no haces esto, no sos parte de nosotros. Pero vale la pena guardarse, hijos. Vale la pena. Dice que David guardó su corazón y mira hasta dónde el Señor lo llevó. Guárdate. No, yo tengo una identidad. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, mire, otro punto. El sufrimiento prepara para la gloria. Romanos 8:17. Váyase conmigo a Romanos y ahí voy terminando. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Vamos a ver qué dice Romanos 8:17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, es que padecemos juntamente. No es nada más de que ya me dieron herencia. No. Si padecemos con Él, vamos a llegar a ser dignos como Él fue digno. ¿Mm? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermano, estamos hablando que las aflicciones del tiempo presente no es comparable a lo que nos va a venir. A mí me gusta una canción que dice, puedo imaginar cómo puedo ser. Es la canción cristiana más oída, más reconocida y más premiada en el mundo. Usted lo puede ver, estaba en Netflix, ¿quién estaba? ¿Está o estuvo? Está, parece todavía en Netflix. Búscamelo ahí, ¿cómo se llama? Mírelo, hermano. Mire qué película tan linda. Miren a los jóvenes, porque habla de que desde chiquito los padres eran alcohólicos, algo así, de chiquito lo dejaron y el Señor lo atrae a su presencia. Mira, hermano, es una película, puede imaginar, me parece que se llama, o cómo se llama, hermana, en, en inglés. Y mire, hermano, mejor vamos a poner la pantalla y la vamos a ver ahorita. Y mire, dice ese canto, puedo imaginarme, ¿qué voy a hacer cuando esté delante de la persona? ¿Se ha puesto a pensar eso? Voy a callar, voy a llorar, voy a gritar, voy a apostar, voy a gritar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? Voy terminando entonces, el sufrimiento nos hace dignos del reino. El versículo 5 nos habla que el sufrimiento nos hace dignos del reino. Y el versículo 7 nos habla que los que sufren en Cristo recibirán el reposo de él. Ser tenidos por dignos del reino no significa evitar el dolor, sino perseverar en medio de él con fe, paciencia y esperanza.
Los apóstoles, los apóstoles, Esteban, Pablo, los héroes de la fe y la iglesia de Esmirna nos muestran que el sufrimiento, lejos de descalificarnos, es la evidencia de que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Por eso los requisitos son otros. Si usted está padeciendo por la causa de Cristo, bendito hermano. ¿Sí? Entonces, para terminar, podemos decir que el sufrimiento es una evidencia que somos de Cristo. Y si queremos ser herederos y coherederos, tenemos que padecer así como Él padece. Pero la ventaja que nosotros tenemos es de que Él va delante, detrás y en nosotros. Cristo, hermano amado, te ama y ha dado su vida. Y nos ha mostrado algo, que un camino de sufrimiento es la puerta para entrar en un reposo y ser tomados por Dios. ¿Cuántos queremos entrar en el verdadero reposo de Dios? ¿Cuántos queremos ser tomados por Dios? Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Todos cerremos nuestros ojitos. Todos cerremos nuestros ojitos. Gracias. Gracias.